habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por la 90.5 FM y quienes nos ven también por la página oficial de Facebook ICIAR Colima, Michoacán, y por el programa de YouTube Presbiterio Colima, Michoacán. Bienvenidos a este su programa Dios habla hoy a tu vida. Les recordamos que el número telefónico para que usted pueda comunicarse con nosotros y nos haga llegar sus peticiones es el 314-35-340-84. 314-35-340-84. Únicamente estamos atendiendo vía WhatsApp. En esta tarde el pastor Noé Díaz Alfaro se encuentra cumpliendo con ciertas ocupaciones de carácter ministerial, por lo cual él les envía un cordial saludo. Y por esta razón también hoy en esta tarde está el pastor David González, a quien agradecemos su presencia en esta tarde en este programa. Pastor David, buenas tardes. Gracias Hernán. Agradezco esta invitación que me hace el Presbiterio Colima y Michoacán para estar con todos ustedes y con ustedes, amables radioescuchas. Y bien, ahora entonces a él le corresponde guiarnos en una oración precisamente para poner en manos de nuestro Dios este programa y también aquellos que nos escuchan y nos ven para que en sus hogares también reciban bendición de parte de nuestro Dios. Por supuesto, oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora que nos permites estar delante de tu presencia. Y por medio de este uso del programa de radio, llegamos a los hogares del Valle de Tecomán y más allá del Valle de Tecomán, de Colima, parte de Michoacán. Y te pedimos con todo el corazón, Señor, que nos bendigas y nos asistas con tu maravillosa presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Sí, entonces hoy nos quedamos precisamente, hoy estaba viendo lo interesante de la temática de la reflexión, la mirada del Señor Jesús. Imagine usted contemplando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Pastor David, adelante con esta reflexión. Gracias. Por supuesto, es una maravilla haber contemplado en persona al Señor Jesucristo y de eso tenemos esa representación en su palabra. Dice en San Lucas, en su capítulo número 22, verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Las primeras palabras del Señor Jesús a Pedro fueron: venid en pos de mí. Las últimas: sígueme tú. Cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, este simple pescador se transformó en una nueva persona con nuevas metas y prioridades. Se convirtió en un verdadero discípulo y seguidor del Señor Jesucristo. Pedro negó conocer al Señor Jesucristo, no una, no 2 veces, sino 3 veces. Con sus palabras, con sus actos, con sus pensamientos negó al Divino Maestro. Y a su tercer negativa, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, dice la Escritura, miró a Pedro. Las miradas de ambos se entrelazaron, tanto que Pedro no pudo resistir la mirada de Jesús y tuvo que salir fuera de aquel lugar. ¿Qué vio Pedro en la mirada de Jesús?, nos preguntamos. ¿Acaso fue un reclamo? Pedro, ¿me fallaste? ¿Acaso fue un te lo dije que esta noche me negarías? ¿Acaso vio en su mirada un me dejaste solo? Esto es lo que Pedro esperaba hallar en la mirada del Señor Jesucristo. Pero encontró en aquella mirada divina lo que él vio no fue un reproche, no fue un reclamo, ni mucho menos un me fallaste. Lo que Pedro vio en la mirada del Señor Jesús fue un no te preocupes, Pedro, te amo, te amo, te amo. Cuando Pedro vio esto en los ojos del Señor Jesucristo, tuvo que hacer lo que muchos hubiéramos hecho también. Salió fuera y lloró amargamente. A veces, como Pedro, tenemos tanto miedo en buscar a Dios,
por temor a que con su mirada nos recrimine, nos acuse, nos repruebe nuestro estilo de vida, nuestras maneras de pensar, que bien pudiera hacerlo porque Él es Señor, Él es Santo, Él es Dios. Pero en su mirada, tú y yo, amable radioescucha, una y otra vez veremos lo mismo que vio Pedro en su mirada: te amo, te amo, te amo. Y esto también producirá en nosotros un llanto cargado de culpa y perdón. Muy bien, pastor. Bueno, qué maravilla que ellos pudieron contemplar su rostro directamente, pero hoy también podemos contemplarlo por la mirada de la fe, con la esperanza que un día le contemplaremos también cara a cara. Quédese con nosotros, querido Radio Escucha, con la alabanza Maestro, se encrespan las aguas. Continúe con nosotros. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en lo más escondido se libra cruel tempestad. Asalta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar,
las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Esperamos que esta alabanza hermosa, Maestro, se encrespan las aguas, haya sido de bendición a su corazón. Continúe con nosotros después de la pausa y prepare su corazón para el tema de hoy. Tened ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. ¿No ves que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe?
Gracias por continuar con nosotros en este su programa Dios habla hoy a tu vida. El tema de hoy, Pastor David, ¿qué cosas imposibles se pueden realizar? Gracias, Hernán. La palabra de Dios nos da luz de esta interrogante, que es el nombre del título de este tema, Haciendo cosas imposibles, basado en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 14, 22 al 33. Y basado en este pasaje nos habla de cómo el Señor Jesucristo, después de estar con una multitud, subió a un lugar aparte para estar en oración. Y llegada la noche se encontró solo en aquel lugar. Previo a esto, la Escritura nos dice que mandó a sus discípulos que entraran en una barca y fueran delante de él a la otra ribera. En el verso 24 de este mismo capítulo 14, nos describe que la barca estaba en medio del mar y que al estar en medio del mar era azotada por las olas. Y no solo bastando este problema, el viento también les era contrario. ¿Cuántas veces, radio escucha, nos sentimos que la barca de nuestras vidas está en medio de un mar, en medio de problemas, un mar de luchas, un mar de angustias? Y cuando pensamos que todo va a mejorar, que todo irá a viento en popa, entonces nos damos cuenta que al igual que aquellos discípulos del Señor Jesucristo que estaban en medio del mar, de esa misma manera también nos encontramos nosotros. Vemos que el viento nos es contrario. No basta que las olas azoten la barca, el viento también es contrario. Y dice claramente la Escritura que mencionamos, que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, a sus discípulos, andando sobre el mar. Y deseo llevarle a reflexionar, radio escucha, en este versículo 25, que menciona la cuarta vigilia de la noche. En el Nuevo Testamento usaba la división romana de las 4 vigilias de 3 horas cada una para dividir la noche. La Escritura claramente nos narra que fue en esa cuarta vigilia donde el Señor Jesucristo vino a sus discípulos. No vino en la primera vigilia, ni en la segunda, ni en la tercera, sino en la cuarta vigilia y última de la noche. ¿Qué pasa en esa última vigilia? ¿Qué tiene de diferente con las otras 3? Usted podrá comprobarlo. Durante la noche, que el momento en que se registra la temperatura más baja es a unos cuantos minutos de salir el sol. De la misma manera, la noche es más oscura unos minutos antes de que los primeros rayos del sol comiencen a brillar en el firmamento. Es justamente en esa cuarta vigilia de la noche, en lo más oscuro de la noche, en medio del mar, es donde el Señor Jesucristo apareció a sus discípulos. Es justo en ese momento donde Él hace acto de presencia. Es ahí donde el Señor Jesucristo apareció en medio de aquel mar, donde aquella barca era azotada y llevada por vientos contrarios. Es ahí, amigo radio escucha, donde tú podrás ver en ese problema o en esa lucha que llega el Señor Jesús a tu vida. Estará ahí por medio de una predicación, por medio de un tema, por medio de una lectura bíblica, por medio de alguien que llegue y toque a tu puerta y te lleve el mensaje de Cristo Jesús, Señor nuestro. De esa misma manera como el Señor acudió con sus discípulos a la cuarta vigilia de la noche, cuando nosotros pensamos que ya no hay esperanza, cuando viene el pensamiento que ya todo está perdido, ahí es donde llega el Señor Jesucristo. Ahí cuando ya se acabaron todos nuestros recursos, justamente cuando ya se acabó todo lo que nuestro intelecto puede desarrollar para la solución de algún problema, cuando ya agotamos todo recurso humanamente posible, ahí es donde Jesucristo aparece en la vida del hombre y en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando el Señor llega a nuestras vidas, llega para hacer las cosas bien, en la vida de todos y cada uno de los que hoy escuchamos este breve tema. Algo importante del mismo verso 25 nos dice que el Señor vino a ellos. No pasemos por alto que estaban en una barca en medio del mar. No debemos de olvidar que era la cuarta vigilia de la noche. Y nos dice la palabra de Dios de una manera muy hermosa, que Él vino andando sobre el mar. No sé cuántas personas conozcas tú que hayan podido caminar sobre el mar, pero el Señor Jesucristo, que es verdadero hombre y que también es Dios, Él, dice su bendita palabra, que vino caminando sobre las aguas. Este Dios que hace cosas imposibles para nosotros, Él es el cual en este día está presente en nuestras vidas. Sus discípulos, cuando lo vieron caminar sobre el mar, dice que se turbaron, tuvieron miedo, dieron voces pensando que eran fantasmas, pues no habían reconocido aún
que era el divino maestro, el que estaba a punto de estar a un lado con ellos, en medio de aquella mar. Pero cuando el Señor, conociendo el pensamiento y corazón de sus discípulos, detecta que hay ese temor latente en ellos, les dice: tener ánimo, yo soy, no temáis. Esas son las palabras que el Señor dice cuando tiene un encuentro con nosotros. Muchos de nosotros tenemos temores, tenemos miedos a lo desconocido, a lo que no hemos visto, a lo que todavía no experimentamos. A rendirle nuestra vida propia al Señor Jesucristo es un paso decisivo en la vida del hombre y que a veces nos da ese temor o ese miedo. Dejar una vida de mundanalidad, una vida de pecado atrás, para vivir una vida de santidad conforme a lo que el Señor ha dejado escrito en su bendita palabra. Y ahí es cuando el Señor, en medio de aquellas dudas, en medio de aquellos temores, el Señor se acerca a nosotros y nos dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y cuando esto sucede, Pedro, el mismo personaje que usamos en la cápsula de reflexión, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, viendo perfectamente que el Señor estaba caminando sobre las aguas, y cuando él es testigo de esto, le dice: si de verdad eres tú, manda que yo vaya también para hacer lo mismo que tú. El Señor, en aquel momento, comprendiendo lo que Pedro estaba haciendo y pensando en su corazón, le dice: ven. Dice la Escritura que Pedro descendió de la barca. También, al igual que el Señor Jesucristo, caminó sobre el mar. También aquel hombre, puesta la mirada en Cristo, hizo cosas imposibles. En aquel momento Pedro estaba desafiando las leyes de la naturaleza. La tensión superficial de aquel mar no se rompía a cada paso que él daba de fe. Se podía mantener sobre la superficie de las aguas. Pero en determinado momento Pedro, al descender de la barca y comenzar su camino hacia el Señor, vio que el viento era muy fuerte. Vio que el viento agolpaba la barca y, dice la Escritura, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro, en aquel momento, cuando el Señor le llama, le está diciendo: mírame a mí, pon tu confianza en mí, que tus ojos se fijen en mí. Pero ¿qué pasa en aquel momento? Pedro, en un determinado instante, quita su mirada de Jesucristo. En un determinado instante pone mayor atención a las olas, al viento que era impetuoso, dejó de mirar a Cristo, vio la tempestad y en aquel momento se comenzó a hundir. No quitas la mirada de Cristo, no apartes la mirada del Señor. Sigamos confiando en Él en medio de esta pandemia. Sigamos confiando en Él en medio de los problemas económicos. Sigamos confiando en Él en aquellos problemas en los cuales se encuentran nuestros hijos. Sigamos confiando en Él si es que estamos teniendo problemas en el matrimonio. Confiemos en el Señor y abracémonos a sus promesas. Pero si sentimos que desfallecemos, si sentimos por algún instante que nos hundimos, hagamos lo que hizo Pedro. Exclamemos desde lo más profundo de nuestro corazón: Señor, sálvame. Y el Señor Jesucristo al momento extenderá su mano y nos tomará y nos salvará. No dudemos pues, Él está aquí con nosotros. Él es el que nos dio la orden de caminar sobre el mar de problemas. No dudemos, pues Él es el que sigue calmando vientos y tempestades. No dudemos, pues Él sigue siendo el Dios que hace cosas imposibles. Amado Radio Escucha que nos sigues en esta hermosa tarde, no dudes del Señor, no dudes de su palabra, no dudes de todas las cosas que Él puede hacer. Él es Dios, Él es grande, Él es misericordioso, Él es amor. Y si, al igual que Pedro y aquellos discípulos, la barca de tu vida está en un viento contrario, la barca de tu vida está siendo agolpada por furiosas tempestades, posiciona tus ojos en Cristo, míralo a Él, y si Él te dice: ven, hazlo. No te detengas, no dudes, ve, escucha su voz. Si Él te dice: ten ánimo, yo soy, no temas, no dudes de su palabra. Fiel es para cumplirla. Él mismo dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pon y fija tu mirada en Él una y otra vez. No dudes de Él, no dudes de su poder, porque cuando el Señor suba a tu barca, cuando permitas que Él sea el timonel, siempre te irá bien. Y donde el Señor está, no hay tempestad que se le pueda resistir al poder de su palabra. Ese es el Dios que hace cosas imposibles. Ese es el Dios que está con nosotros. Ese es el Dios que puede estar con tu familia. Ese es el Dios que puede estar en tu hogar. Ese es el Dios que puede estar en tu negocio. Ese es el Dios que se puede hacer patente en ese problema imperante que estás pasando.
Ese es el Dios que te presento. Ese es el Dios que te ama. Es el Dios que perdona pecados. Y es el Dios que está con nosotros y hace cosas imposibles. Pastor David, pues qué interesante el tema de hoy. Entonces podemos creer confiadamente que Él hace posible lo imposible. Pastor, le suplico para que nos lleve en una última oración también después de que usted haga una oración de decisión por aquellas personas que hoy en esta tarde han escuchado este tema. Por supuesto, claro que sí, oramos en este momento. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la manifestación de tu bendita palabra, que son recordatorios de todas tus hermosas promesas para cada uno de nosotros, que son fieles y a las cuales nos podemos abrazar todos los días. Y así, Señor, como aquellos discípulos tuyos estuvieron en medio de la mar, en aquella barca, también nosotros a veces así nos sentimos. También nosotros a veces pensamos que los problemas son olas impetuosas que pegan a nuestras vidas y que no sabemos y no entendemos cómo superarlas. Pero tú has dicho en tu palabra, mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Nuestras miradas, Señor, queremos posicionarlas en ti. No mirar los problemas, no mirar las luchas, sino solo a ti, bendito Dios. Ayúdanos para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe crezca en ti, para que nos abracemos a tus promesas y a tu palabra, por lo que tú eres y por lo que has hecho en la vida no solamente de nosotros, sino de la humanidad entera. Te pido por todos los radioescuchas, Señor, que en este momento están sintonizando la radio y que nos están escuchando. Por todos ellos, te pedimos que tu gracia y tu bendición sea con ellos y con todas sus familias, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios, pastor. Mira, referente a la última oración que me refería precisamente, válgame la expresión, hoy estamos orando precisamente al final por aquellas necesidades, aquellos problemas. Precisamente nos han llegado vía WhatsApp. Solo daré los nombres, Carlos y Daniela, que también los lleves en esta última oración final, orando por todas las necesidades, para que también esto sea de aliento a aquellos que hagan llegar precisamente vía WhatsApp sus oraciones. Pastor, guíanos en una oración, por favor. Gracias. Claro. La oración intercesora pidiendo por todas estas necesidades. Bendito Padre Celestial, así como somos seres finitos, también tenemos necesidades imperantes de salud. Señor, a veces estamos enfermos y ahí es donde nosotros recurrimos a ti, Señor, que eres el médico divino. Te pedimos, Señor, por todas las necesidades que se exponen, por las necesidades que se hacen llegar vía WhatsApp, vía telefónica, que tú las conoces mejor que nosotros, Señor, y pedimos que tu mano de poder, tu mano de gracia, de misericordia, se dejen sentir en estas necesidades que están teniendo, Señor, muchos de nuestros radioescuchas, muchos de nuestros hermanos, y que tú des la respuesta, que tú des la salida, conforme, Señor, a tu multiforme gracia, y que podamos cada uno de nosotros, en todo tiempo y en todo momento, alabar y glorificar tu nombre, bendito Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad, bendito Dios. Amén. Pastor David, pues agradecemos su visita. Dios le bendiga. Gracias por la invitación, Hernán. Gracias a todos y cada uno de los radioescuchas. Así es, radioescucha, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Como sabe usted, está invitado para que nos siga sintonizando todos los sábados a las 5 de la tarde a través de la 90.5 FM. Y que nos vean también aquellos que sea posible por la página oficial de Facebook ICIAR Colima, Michoacán, y a través del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Les reitero un saludo del siervo de Dios, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro. Pues solamente me resta desearles que Dios los bendiga. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.